Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Sabia es Mamá. Yo soy la doctora Gloria Jaramillo. Si por primera vez estás acá, bienvenida. Hoy me ha tocado muchísimo, me ha pegado mucho comenzar la semana, comenzar el día. Estoy un poco dispersa, no sé qué me pasa, pero bueno, igualito. Quiero grabar este episodio para ustedes, un tema súper importante, bueno, como todos los temas que grabo, que me apasiona, me gusta y que quiero compartirlo con ustedes también para su conocimiento y para todo lo que pueda servir para su día a día, para su vida, para su salud. Si es primera vez que estás acá, yo soy la doctora Gloria Jaramillo, médico experta en salud general de niños y adultos, certificada en los primeros 1000 días del bebé. Recuerden seguirme en las redes, allí pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus experiencias, que me encantaría poder insertar en cada uno de estos episodios, porque eso es lo importante y lo bonito de hacer comunidad, dejar esas preguntas, compartir esas experiencias y ver esa conexión que podemos tener sin importar de dónde estemos, de dónde estén escuchando este podcast. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Recuerden que también pueden dejar sus comentarios, sus dudas en sabiaesmamá2.0 @gmail.com y bueno, poder interactuar. El 28 de mayo se celebró el Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres. Un día muy importante, no hay tanto boom, no se conoce tanto con respecto a este tema, pero es muy importante celebrar este día. Comenzó en el 87 en una asamblea por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Comenzó en esa asamblea, ¿no? Ese es su origen, pero después se convirtió en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y es muy importante conocer sobre esto porque aprovechando que este mes estuvimos hablando sobre la brecha de género, la brecha salarial, la brecha laboral, la penalidad de la maternidad, todo esto, no podíamos dejar de hablar sobre este tema, y es la brecha en la salud femenina, el conocimiento del cuerpo humano. Cuando hablamos del conocimiento del cuerpo humano, tenemos más de 200 años de diferencia en el conocimiento del cuerpo de la mujer. Recientemente, será algunos 10 años para acá o muchísimo menos, es que empezamos a conocer algo tan importante. Yo creo que es el eje de la salud femenina, que es el ciclo menstrual. Es que empezamos a conocer un poco lo que es esto, cómo cambia el cuerpo, cómo son la importancia de organizarnos y de vivir una vida más cíclica, dada, planificada por nuestra naturaleza tan sabia. Siempre hablamos de lo que es la sabiduría de la naturaleza y cómo nos han enseñado y nos han programado desde muy pequeñas, tal vez sin querer o tal vez queriendo, el cómo más bien el ciclo lo vemos como un obstáculo, como es un padecimiento, como, sí, yo creo que muy por debajo le tenemos desagrado a este momento, pero que más bien si aprendemos a vivir y a organizarnos a través del ciclo menstrual, más bien es un manual de vida que nos permite tener el disfrute, tener la productividad, tenerlo todo en la vida, ¿no? Porque todo debemos tener ciclos, toda la naturaleza tiene ciclos, lo vemos en el clima, lo vemos en la transición durante el año, y es muy bonito, es muy importante. Entonces, qué bonito también nosotros poderlo ver y sin tener, o sea, quitándonos esa idea de lo que es eso, ¿no? Tenemos esta brecha en la salud general de la mujer.
Hay muy poco conocimiento con respecto al funcionamiento de cosas tan importantes, de partes tan importantes. Hay cientos y miles de documentos de lo que es el funcionamiento y no tenemos nada con respecto a partes femeninas. Solo recientemente podemos, pero incluso a pesar de que tengamos algunos documentos recientemente, no explican, falta muchísimo por conocer más sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo, de partes de nuestro cuerpo, del ciclo menstrual, todo eso. Incluso muchos expertos hablan de que nunca nos vamos a poder recuperar de esa brecha en el conocimiento del cuerpo de la mujer, del cuerpo femenino. Hay expertos y científicos que hablan sobre esta brecha y que nos llevamos más de 200 años de diferencia y esto nunca lo vamos a poder alcanzar. Y de verdad es muy mal. Creo que nos está cobrando también, nos va a cobrar y nos está cobrando en ese desconocimiento, nos está cobrando muchas cosas que nos están afectando en diferentes partes de nuestra vida. Con esta iniciativa se busca concientizar y hacer frente a diversas enfermedades y padecimientos que sufren las mujeres y que en muchos casos se puede prevenir. Es justamente lo que se busca con este Día Internacional de la Salud para las Mujeres en general. Estaba investigando sobre esto y bueno, de todo. Me gustó mucho un artículo que conseguí en The New York Times, una escritora, Elinor Kleckor. Ella escribió un libro sobre lo que es el mal diagnóstico y los mitos en un mundo hecho de hombres o para hombres y cómo las mujeres siempre eran las que no estaban bien. Por eso su título, Unwell Woman, o sea, mujeres que no están bien. En este artículo habla un poco sobre lo que es desde la historia, cómo se ve ese ser humano que menstrua, cómo se ve la mujer con esta falla, porque se ha visto desde un principio de la historia eso, como si fuese una falla. Yo creo que eso está muy impreso en nosotras. Siempre creo que nos hemos sentido con esa, como si el ciclo menstrual, sobre todo el ciclo ya de menstruación, como si fuese una carga, como algo negativo, como un obstáculo para nuestras cosas y no realmente como lo que es parte de nosotras y como un manual de vida prácticamente con nosotras. Por un momento estaba grabando esta parte del podcast y tenía el micrófono apagado. Así que hay muchas cosas, pensamientos que disculpen si van a estar repetidas, pero no sé qué fue lo que dije en ese entonces porque trato de ser lo más espontáneo posible estos episodios sin mucho script, sin muchas cosas escritas, que realmente que sea algo espontáneo. Y bueno, tengo un poco mezclado eso, las ideas que quería compartir. No sé cuáles ya compartí, cuáles no, y bueno, habrá otras que una vez cuando uno ya comparte las cosas, ya como que, bueno, ya lo compartiste, ya salió, así que no sé si quedó grabado o no, pero también parte de ese manual es que nuestra vida, ese manual, hay momentos en que necesitamos silencio, así como la música necesita el silencio para que realmente sea música. La naturaleza tiene todos estos ciclos en los que se ven sus transiciones y nosotros también tenemos todas estas transiciones en las que también damos vida. Y si no damos vida, bueno, igual es un momento de introspección, de centrarse, de grounding para continuar nuestros proyectos. Tal vez nos damos una vida, pero tal vez en esos momentos de introspección, en esos momentos de descanso, podemos visualizar y podemos ver qué otras cosas, proyectos que podemos dar vida también. Entonces, bueno,
En este artículo que les hablaba, hablan sobre cómo esto se ve desde un principio y cómo se usaba en nuestra contra para que no nos educáramos, no tuviésemos una carrera, para que no trabajáramos y para que no votáramos. En 1874, un artículo en una revista de ciencia que salía mes a mes, un psiquiatra llamado Henry Maudsley escribe cómo comparar el hombre y la mujer era una cuestión de dos cuerpos y mentes que estaban en iguales condiciones, pero un cuerpo y una mente era capaz de sostener un arduo trabajo regularmente y el otro cuerpo y la otra mente estaba un cuarto de cada mes durante sus mejores años de vida, más o menos enferma y no lograba encajar en ese arduo trabajo. Eso era más o menos lo que había escrito él en esa revista en 1874, un médico psiquiatra británico. Y o sea, prácticamente que, claro, un cuarto de mes estamos menstruando, somos mujeres, somos seres menstruantes y eso nos hacía incompatible con el trabajo arduo. Como una cosa que tiene que ver con huesos, con músculo, también se va hacia la parte de la incapacidad de razonar, prácticamente nos inhabilitaba para cualquier cosa que estuviese en el camino de ellos. Acorde con el Dr. Maudsley, esto disminuía la fuerza de la mujer, el sistema inmunológico o defensivo y la habilidad cognitiva. Es decir, no se podían ejercitar o ejercer ellas mismas en ningún tipo de trabajo, ni trabajo como tal o de estudio. Este doctor no necesitó de mucha base ni casos de estudio para hacer este artículo, prácticamente, claro, en una época en la que el doctor científico tenía la última palabra sin tener la obligación de demostrar nada. Y estaba muy ligado también un poco, la ciencia no era solo ciencia, sino que estaba muy mezclado también con lo que era la percepción personal, las creencias, etcétera. Hoy en día, bueno, no es que del todo, porque sí se escuchan muchos médicos ligando sus creencias personales con la ciencia, cosa que a la hora de ejercer la profesión debería ser siempre basada en evidencia científica, sin importar nuestras creencias personales. Pero ellos escribían estos artículos así, sin más ni más, y tampoco era algo que se les iba a exigir, aparte por lo que estamos hablando, sino que era realmente una creencia bien sostenida, una teoría bien sostenida y estaba bastante fuerte en el mundo en esa época, ¿no? El mundo general, el mundo científico, y veían como el ciclo menstrual era más bien una debilidad y una enfermedad. Incluso el término periodicidad funcional era un término casi científico, una teoría que hacía una manera de legitimizar y armar al oponente contra las mujeres, su educación, sus carreras y contra su libertad de expresión y de votar. Las mujeres, como eran seres menstruantes, no podían decir sus opiniones, eran llevadas por sus emociones, no muy lejos tampoco de lo que se piensa hoy en día, pero al menos se está empezando a reconocer, a conocer más sobre el funcionamiento del cuerpo
de nuestros ciclos, de nuestra mente, cómo para mí es el eje, el ciclo menstrual en la salud femenina, y lo ha demostrado así la ciencia en diferentes cosas, pero cómo tenemos más de 200 años de diferencia en cuanto al conocimiento del hombre, en cuanto al conocimiento de la mujer, y estamos pagando las consecuencias con enfermedades como la endometriosis, que todavía no se conoce, no se tiene medicamento, y como otras enfermedades que padecen más los hombres, y ya allí hay más estudios, se busca más, se incentiva más de buscar solución, tratamientos, etcétera. Así también lo hablábamos en otro episodio de cómo en el 2010 hubo alrededor de 15.000 documentos, estudios acerca de lo que era el semen, que fueron publicados, y solo 400 eran sobre el fluido menstrual. Y eso es así en muchísimos otros temas. Con respecto a la comparación de la endometriosis, que son más de 190 millones de mujeres alrededor del mundo, que todavía no se tiene una cura, no se tiene un conocimiento, y solo no es ni una parte de esa cantidad de hombres que sufren de disfunción eréctil, y ya hay medicinas y estudios y todo, ¿no? Esta diferencia en el tiempo de lo que es el conocimiento del cuerpo de la mujer se le llama la brecha de conocimiento con respecto a lo que es el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer. Creo que lo había dicho en el otro, en el audio que no se estaba grabando, pero bueno, igual si lo repetí, es importante conocer esta brecha y por qué es importante apoyar cada vez más mujeres que entren en el área científica, que entren en medicina, que entren en los diferentes campos para ayudar a dar más visualización a estos temas que los hombres no tienen ni la más mínima idea, que no saben o no quieren saber o no les interesa, y a buscar también el mayor apoyo con empresas, ¿verdad? Porque no es cuestión de hacer algo científico. Cada vez que nosotros alzamos la voz, visualizamos un problema, hacemos visible un problema y exigimos que se busquen las soluciones para que así las empresas, los gobiernos quieran aportar ese dinero para que se estudie y para que se busque una solución. Entonces, claro, el grano de arena está en nosotras, pero también que estas mujeres, teniendo más relación con la salud femenina en primera persona, puedan también llevarlo a un camino adecuado, ¿no? Y también con el apoyo de la parte económica, que es muy importante a la hora de hacer un estudio científico. Esto es sumamente importante y fue la manera en que en 1877 fue la primera mujer premiada en Boystall Medical Prize. Ella hizo en respuesta a una publicación que hizo un médico de Boston sobre cómo se podía dañar la fertilidad de una mujer cuando estudiaba mucho. Ella hizo, la doctora Mary Putnam Jacobi, en 1877 estudió, publicó un estudio de 268 mujeres con diferentes backgrounds, diferentes pasados, ¿no? En la mayoría de estas, en la revisión, no requerían estar acostadas ni descansando durante la menstruación, podían hacer su vida normal, y aquellas que sufrían de periodos bastante dolorosos, por lo general se evidenciaba unas condiciones, había como una patología de base que estaba relacionada con esos dolores menstruales. Se ganó el premio por esta evidencia en la que las mujeres no requerían de estar acostadas durante la menstruación, en la que no se evidenciaba
que estuviese afectación de su fertilidad y que esto le causara más dolor. En 1890 también otra científica, Clelia Duell Mosher, condujo su propia investigación sobre la validad sobre su validad con respecto a este término de la periodicidad funcional o la periodicidad funcional. Ella entrevistó a varios estudiantes, compañeras sobre sus ciclos menstruales y analizó la data durante muchos años después como una estudiante de medicina del Johns Hopkins y encontró que la menstruación no incapacitaba a las mujeres. De hecho, las mujeres que menos tenían dolor eran las más activas, es decir, que mientras más activa es la mujer, menos dolor reportaban durante sus ciclos menstruales. Bueno, y así seguimos en la evolución, pasan los años y seguimos con esa brecha, con esa diferencia, pero es muy importante apoyar a estas mujeres en la ciencia, a nuestras hijas. Por ese futuro esperemos sigamos aprendiendo más. Recientemente, en febrero, salió un artículo en National Geographic sobre cómo el ciclo menstrual puede reestructurar y cambia un poco lo que es el grosor y el tamaño en el cerebro durante los ciclos menstruales de la mujer, ¿no? Este estudio indicó en cuanto el crecimiento en volumen y el grosor de ciertas partes del cerebro, ciertas regiones durante el mes del ciclo menstrual, ya sea en ovulación, ya sea con la menstruación, respondiendo a los cambios hormonales. Y esto así poco a poco esperemos seguir aprendiendo de tantas cosas que, como les digo, ese es el eje de nuestra salud, el eje de nuestra vida, es el eje también del crecimiento o seguir perpetuando, ¿no?, la raza humana. Es muy importante conocer cada vez más e ir apoyando la vida en este sentido. Estas regiones del cerebro son principalmente las que gobiernan las emociones, la memoria, el comportamiento y la eficiencia de la transferencia en información. Están cada uno de estos durante cada ciclo de 25, 28, 22, ¿verdad? Cada una de nosotras tiene ese ciclo de esa manera personalizado, por así decirlo, y en estos entonces se ve esos cambios, el aumento, la disminución de estrógenos, de progesterona, y cómo estos iban haciendo resonancias a ciertas mujeres para ir viendo esos cambios. Y bueno, esto fue lo que evidenciaron, cómo se iban reestructurando, cambiaba la densidad de las espinas de ciertas neuronas, como sobre todo la parte del hipocampos, cómo iba cambiando también, cómo se iban reestructurando o no. Es muy importante también ver cómo estos eran más eficientes para transferir información a través de ciertas partes del cuerpo, sobre todo en la parte en el ciclo de ovulación. Y en el ciclo menstrual, cómo era la parte más de la memoria y la parte de las emociones. Pero estos científicos dejan en claro de que aún no hay estudios que digan que esto se vea afectado, que no sea algo negativo, sino más bien yo creo que esto va hacia lo positivo, como el darnos cuenta, un poco como validar el cómo nos sentimos
tantas mujeres, todas somos diferentes, tal vez nos sintamos de manera diferente, pero sí un poco validar esa diferencia que sentimos en cada una de nuestras etapas. Aprender a conocernos es aprender a funcionar mucho mejor, ver cómo también vamos como esa orquesta sinfónica, cada uno de nuestros órganos, cada una de nuestras partes va en sintonía con ese director de la orquesta que son nuestras hormonas, que no es nuestro ciclo menstrual. Entonces es muy importante cada vez conocer más de esto, pero lastimosamente también en este artículo y estos científicos que llevaban a cabo, porque también veían un poco la relación con el Alzheimer por cómo se maneja o cómo funciona esto con respecto a lo que es la memoria, cómo está relacionado con el ciclo menstrual. Y era como esa cuestión que seguimos con esa brecha, ¿no?, de conocimiento, y como esa brecha también en cuanto a lo que es la información, a la parte científica, la diferencia de los cuerpos femenino, masculino. Y ellos decían cómo las mujeres tienen por encima del 70% de los casos de enfermedades de Alzheimer y 65% de casos de depresión. Solo la mitad de 1% de las imágenes del cerebro en esos estudios está relacionada con la mujer. O sea, del 70% de los casos de Alzheimer y 65% de los casos de depresión, solo la mitad de 1% de las imágenes del cerebro en esos estudios está relacionado con una mujer. Esta disparidad continúa incluso en la aprobación de medicinas, como hay una que está aprobada por la FDA, Food and Drug Administration de los Estados Unidos. Recientemente aprobó esta medicina para el tratamiento temprano de la enfermedad de Alzheimer, pero esta medicina parece no ralentizar, no disminuir la velocidad en que evoluciona la enfermedad en mujeres, es decir, prácticamente solo funciona para los hombres. Entonces es como cada día seguimos viendo esa diferencia en la ciencia sobre el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre, cómo se hace todo como más rápido, tal vez porque se llevaría muchísimo más tiempo conocer, seguimos arrastrando esa ignorancia, ¿no? Conocer más del cuerpo de la mujer llevaría muchísimo más tiempo, ver cómo funciona, las variantes, todo para ir actualizándonos también con respecto a tantas enfermedades en el mundo. Lastimosamente seguimos viendo las consecuencias de esa brecha en el conocimiento del cuerpo de la mujer, su funcionamiento, la brecha que también nos está afectando a nivel de la salud, el tener más medicinas a disposición, el tener más recursos para nuestra salud, es lo que es la justicia y la igualdad que estamos buscando, ¿no? Tener las mismas oportunidades por igual de cuidarnos y de prevenir y de poder sanar. Y bueno, y este tema de verdad es para largo. No quisiera seguir más alargando este tema, también un poco porque, como les digo, no me siento del todo bien, pero incluso hay que hablar sobre el tema de la menopausia, que más desconocimiento aún. O sea, si ya por si el ciclo menstrual hay desconocimiento, no hablemos de la menopausia, que está muy atrás en cuanto a conocimiento, en cuanto a lo que realmente es, en cuanto nos afecta. Simplemente sí, seguimos con esos conceptos muy retrógradas, muy machistas, muy, no sé, de todo, que la cuestión de solo el ya no tener hormonas y ya dejar de tener hijos, ya perder nuestro
ciclo fértil y ya, pero no vemos muchísimo más allá de lo que es el cambio en el funcionamiento. Si ya estamos viendo los cambios apenas relacionados con el ciclo menstrual, estamos en total oscuridad con respecto a lo que es la menopausia. Y bueno, espero hablar sobre ese tema, sobre esa parte, profundizar tal vez en otros posts, en las otras plataformas o en otro episodio más adelante. Hablaremos de eso. Déjenme en los comentarios, aporten, califiquen con estrellitas este audio. Yo sé que no estoy a lo máximo, no estoy al máximo. Tal vez esta es la prueba justa de cómo estoy ahorita, este tema de lo que estamos hablando. Y bueno, nada, chicas, espero que les guste de todas formas, que les sea de utilidad. Hablen, discutan este tema con sus hijas, con sus amigas, todos alcemos la voz. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio.